Capítulo 91. El descontento de los nobles. ¿Chica tigre? ¿Qué es eso? Pero el quid de la cuestión no parecía estar ahí. Clorinde continuó preguntando, ¿no es Alesino tu hermana? ¿Quién iba a pensar que Nince la ignoraría? ¿Para qué molestarse en hablarle tanto? Ahora solo quería mantenerla a su lado y no dejarla ir a buscar a Billete. La dejaría ir cuando su objetivo estuviera casi cumplido. Hablando de eso, hace mucho que no vuelvo a la casa del corazón. Hoy volveré y dormiré bien. Justo cuando estaba pensando esto, alguien se le acercó y le dijo, Maestro Nince, el maestro Billete no está aquí y los documentos oficiales han sido archivados por un día. Vale, ya lo entiendo. Me encargo luego. Lo despidió con indiferencia, pero ¿cómo iba a hacer el trabajo si su objetivo era perturbar el orden? Quien quiera hacer este trabajo puede hacerlo. Pensando en esto, caminó hacia la casa del hogar, pero Clorinde lo agarró del brazo. ¿Qué estás haciendo? El Palacio Momang no está por aquí, le recordó Clorinde sin rodeos. Lo sé. Yo tampoco pienso ir. Al oír esto, Clorinde lo atrajo hacia allí y le dijo, debes irte. Clorinde también descubrió a partir de sus observaciones de hoy que toda la gerencia, incluido el pueblo, básicamente ha aceptado a este falso dios del agua. No sabía dónde estaba el verdadero dios del agua, ni tampoco dónde estaba Billete. Ahora Fontaine debía tener a alguien al mando, y los documentos de toma de decisiones debían estar autorizados por alguien. Te insto a que te encargues del papeleo. ¿Estoy atando a mi antepasado y llevándolo a todas partes? Sin embargo, sería bueno ver cómo reaccionan los nobles ante los acontecimientos de hoy. El sistema solo dice que se deje que la orden se derrumbe, pero no especifica cuánto durará ni en qué medida. Tienes que explorarlo tú mismo. Sin embargo, ¿cómo podría cumplir su deseo fácilmente? No iré. No me siento bien hoy. ¿No viste que acabo de vomitar? Clorinde expuso directamente, es solo una reacción fisiológica normal, debería recuperarse pronto. Continuó argumentando, no se puede generalizar sobre las condiciones físicas de las personas. Estaba extremadamente enojado antes. Es decir, todavía estoy mareado ahora. Clorinde vio que su estado mental no parecía nada mareado. Ella lo agarró por la cintura con una mano y quiso cargarlo de nuevo sobre sus hombros, pero Nince estaba preparado esta vez. Se tumbó directamente sobre su espalda, la agarró del cuello y le rodeó la cintura con las piernas, obligándola a cargarlo sobre su espalda. Seguí pensando que debía hacerla enojar rápidamente, llamarme sinvergüenza y darme más valor de villano. Pero Clorinde simplemente intentó deshacerse de él, y cuando descubrió que no podía deshacerse de él, lo cargó en su espalda y caminó hacia el Palacio Momang. Algo anda mal, ¿por qué es tan obediente? Poco a poco, llegaron a un lugar lleno de gente. Nince quiso bajar, pero la otra persona le agarró las manos y lo esposaron a la espalda. Clorinde se detuvo y dijo, aunque no sé por qué quieres fingir ser el dios del agua, no quieres aparecer así delante de todos, ¿verdad? ¿Cómo puede un dios del agua aparecer así? ¿Qué frase tan familiar? ¿De quién la aprendiste? ¿Me estás amenazando? Entrégame todas las fotos que tomaste antes y te dejaré ir. Bueno, ese es el plan, ¿verdad? En fin, no planeo ser el dios del agua por unos días. La majestuosidad que establecí la última vez fue suficiente, y de todas formas la arruinaré poco a poco más adelante. Se aferró a su espalda como un pulpo y le susurró al oído como un demonio. Me niego. Sin embargo, quiero recordarte que pienses bien cómo te verá Navia si apareces en público con una postura tan íntima a mis espaldas. Eres su mejor amiga. Qué triste debe estar de que seas tan cercana a su novio. Clorinde también pensó en esto y trató de separarle las manos para bajarlo, pero fue en vano. Lo que más odio es que me amenacen. No creerás que amenazándome terminará sin pagar un precio, ¿verdad? Clorinde casi pronunció algunas palabras entre dientes, ¿qué quieres? Él se quedó acostado sobre su espalda sin decir nada, solo para agotar su paciencia. No tiraste el traje de sirvienta de la última vez, ¿verdad? Tíralo, respondió Clorinde con firmeza. Entonces compra otro juego, y luego, déjame tomar una serie de fotos. Clorinde no sabía qué era una foto, pero pensó que probablemente no era algo bueno. ¿Qué es una sesión de fotos? Te tomaré fotos vistiendo un traje de sirvienta y te pondré en varias poses. Imposible, se negó Clorinde sin pensarlo. ¿En qué se diferencia de un juguete? Ella jamás lo aceptaría.
Entonces daré un paso atrás y te pondrás tu traje de sirvienta y te quedarás conmigo otra noche como lo hiciste la última vez. Esta es mi última condición. Si no, salgamos así. Clorinde pensó en lo que pasó la última vez y nunca imaginó que algo tan malo volvería a suceder una segunda vez. Dean, felicitaciones al anfitrión por hacer que Clorinde se sienta extremadamente humillada, y el valor del villano es recompensado con 1000 puntos. ¿No te importa el rostro del dios del agua? No soy un dios del agua, ¿por qué debería importarme mi cara? Clorinde nunca había visto a una persona tan desvergonzada y solo pudo asentir con los dientes apretados, está bien. Hay una condición más. Clorinde estaba muy enfadada. Le agarró la muñeca con fuerza y le dijo, no tientes a la suerte. Ella no sugirió hacer una voltereta hacia atrás para ver quién no puede aguantar primero. Solo te recuerdo que no olvides usar seda blanca. Palacio Moman. En la oficina de billete, Ninsey y Clorinde trabajaron hasta altas horas de la noche. Solo fueron 2 días, pero se acumularon muchísimos documentos. Corregirlos era como una guerra. Incluso si Clorinde fuera arrastrada al campo de batalla, aún tomaría mucho tiempo. Una gran parte de ellos condenaron hoy la búsqueda forzada y sin procedimientos, y la mayoría eran nobles. Pocos nobles tienen el trasero limpio. Si cumplen con las formalidades según el sistema y arreglan sus relaciones, habrá margen para aliviar la situación. Pero será muy difícil lidiar con ello después de hacer esto. Clorinde no sabía cómo evaluar sus acciones. Era muy preciso y no se equivocaba de persona, pero ella siempre sentía que algo andaba mal. Además, también hubo una fuerte respuesta a la pena de muerte, también entre los nobles. Todavía no he tomado ninguna medida contra ellos, pero ya me están criticando. Mañana voy a imponer el impuesto de propiedad, y cuanto más alto sea el título, más dinero tendrás que pagar. Ahora se necesita una gran cantidad de dinero, y luego se implementa un sistema de turnos de 997, que ofende tanto a la nobleza como a la gente común. El orden probablemente se acabará pronto, ¿verdad? No importa, queden su opinión como quieran, yo me voy a dormir ahora, tengo mucho sueño. Clorinde vio que aún no había terminado de procesar el trabajo que tenía en sus manos, pero lo terminó tan rápido que ella se preocupó y simplemente lo recogió para echarle un vistazo. Las que marcó fueron OX. ¿Qué es esto? ¿Cambió la pregunta? Al ver que estaba a punto de irse a casa después de terminar su trabajo, Clorinde inmediatamente lo agarró. Claude, no puedo soportarlo más, realmente no puedo soportarlo más, por favor déjame ir. Nunca he editado un documento antes y no puedo entender algunas de las palabras que son tan indirectas. Ese día, Caroline los obligó a terminar la fiesta muy tarde. Se sentaron en el sofá exhaustos y se durmieron apoyados el uno en el otro. Capítulo 92. Plan de migración de la ciudad de Bison. En la aldea de Aimo, Funina se despertó lentamente, sintiendo dolor de cabeza y debilidad en todo el cuerpo. Señora Finina, no se mueva. Sigüen trajo un tazón de gachas calientes y lo colocó en la mesita de noche. El chef de Liyue estaba un poco frustrado con la tarea de enseñarle, así que simplemente le enseñó a cocinar gachas. Cada paso estaba anotado en un cuaderno, y el siguiente estaba claramente escrito. La cuchara para sazonar era especial, y solo se debía usar esa cantidad cada vez. Entonces Sigüen aprendió un método de cadena de montaje para cocinar gachas, y la comida sabía bastante bien. Finina simplemente sentía que le pesaba la cabeza. No tenía la complexión fuerte de quienes gozaban del favor de Dios, y el resfriado y la fiebre eran enfermedades graves para ella. Ese día ella solo quería correr a un lugar desierto y estar en silencio, así que se lanzó al agua y miró las tenues estrellas. Mientras observaba, recordé mi baile en solitario en el agua, y las lágrimas comenzaron a caer inconscientemente. Lloré hasta que me quedé sin fuerzas. Ella quería hablar pero tenía la garganta seca y solo podía emitir sonidos como ah. Sigüen se subió a la cama y le dio de comer papilla poco a poco. Tienes que comer algo caliente y tomar la medicina más tarde, y pronto te sentirás mejor. Aquí no hay nadie más que la bondadosa Meilusin. Funina no sentirá la fuerte malicia y olvidará todos los agravios por el momento. Tal vez tenía demasiada hambre, por lo que se comió un tazón entero de avena, y su rostro pálido finalmente parecía un poco más vibrante. Finina giró la cabeza mientras estaba acostada en la cama y vio la corona empapada en una gran concha al lado de la cama. ¿Fue él quien me salvó? Sacó el colgante de jade que sostenía en la mano. Parecía un pez nadando. Quiso soltarlo, pero quizá era un pez de agua dulce y se resistía a soltarlo.
¿Por qué siempre me ayudas cuando estoy en el momento más difícil, pero luego me mientes al final? Mientras tanto, la oficina de Violet. Dos personas estaban apoyadas una contra la otra en el banco, aparentemente dormidas. La luz del sol incidió en el rostro de Clorinde, y sus pestañas se agitaron ligeramente, despertándola. Ayer estuvimos trabajando juntos en documentos hasta altas horas de la noche y teníamos tanto sueño que nos quedamos dormidos apoyados uno en el otro sin darnos cuenta. Su despertar alteró el equilibrio entre ambos. Nince se deslizó y apoyó la almohada sobre su pecho. Era evidente que aún no había despertado. Clorinde notó el ojo de Dios en su bolsillo, y a tan corta distancia casi pudo invocarlo directamente. Ahora sí que podía recuperar sus cosas, pero de repente recordó algo más importante. Tomó la cámara de la mesa y quiso borrar esas fotos humillantes. No, ¿dónde está la película? No se separó de él ayer, debe seguir con él. Comenzó a buscar en sus bolsillos mientras aún dormía, e incluso se olvidó de tomar el ojo de Dios que había obtenido. En ese momento, Nince se despertó de repente. Clorinde tenía las manos en los bolsillos del pantalón y la cabeza apoyada en el pecho de ella. Por un instante, ambos se sintieron muy avergonzados. No pude evitar recordarle, el ojo de Dios no está allí. Clorinde no planeaba fingir en ese momento. A tan corta distancia, podía movilizar directamente el ojo de Dios. Arcos de electricidad púrpura rebotaron alrededor de su cuerpo y lo presionaron contra el respaldo de la silla. Dime, ¿dónde escondiste esas fotos? Oye, no estabas así anoche. Me obligaste a hacerlo por tanto tiempo, pero ahora me vuelves la cara en cuanto abres los ojos. Dijo en un tono exagerado, ríndete, definitivamente protegeré esas fotos, incluso si me cuesta la vida. Al oír esto, Clorinde se sintió avergonzada y molesta. ¿Qué sentido tenía arriesgar su vida para proteger la foto? No puedes conseguir esas fotos a menos que me quites la ropa. Estaban en mi bolsillo interior. País. La voz de Navia llegó desde afuera de la puerta. Nince, ¿estás ahí? Clorinde inmediatamente se incorporó y se acomodó la ropa, temiendo que Navia la malinterpretara. Simplemente tumbado en el banco, sin importarle la ropa desordenada, dijo directamente, Navia, estoy aquí, entra. Navia entró en la oficina y vio a Nince, con la ropa un poco desordenada, y a Clorinde, que parecía algo reservada. Preguntó con recelo, ¿estuviste aquí toda la noche? Sí, anoche fue. Navia, ayer estuvimos trabajando horas extras revisando los documentos enviados por varias unidades. Clorinde sabía que no podría decir nada bueno en cuanto abriera la boca, así que lo interrumpió directamente. Ah, así que estabas con el papeleo. Creí que estabas en otra cosa. Navia vino a entregar el desayuno, pero no sabía que Clorinde estaba allí, así que solo trajo un desayuno. Ahora Kers ha tenido que aceptar poco a poco el secuestro de su hija y se ha vuelto mucho más tolerante con Navia, pero no le permite pasar la noche fuera. No puede hacer semejante ridículo durante el día. Nince estaba desayunando, Navia lo miraba con cariño y el estómago de Clorinde estaba rugiendo. Todos escucharon el sonido del arrullo, pero después de todo, este era el desayuno preparado por Navia, y definitivamente no podía compartirlo con los demás. Primero comió rápidamente y luego le preguntó a Navia si había desayunado. Ya he comido, contestó ella con sinceridad. Nince se rascó la cabeza y preguntó, ¿no ves que tu mejor amigo no lo comió? Tuve que inventar una excusa al azar, ayer gasté mucha energía y aún no he comido lo suficiente. Por favor, sal conmigo a comer algo. Dicho esto, en realidad estaba llevando a Clorinde a comer. Los tres se sentaron uno frente al otro. Navia y Nince se sentaron juntos, frente a Clorinde. Al ver lo cerca que estaban, tuvo una sensación indescriptible, sin explicación alguna, perdió el apetito. Navia, hablando de eso, tu ciudad natal parece ser Bison Town, ¿verdad? Navia asintió obedientemente. No había tenido tiempo de estar a solas con él en los últimos 2 días y lo extrañaba un poco. Sin importarle en absoluto que Clorinde estuviera sentada frente a él, abrazó a Navia y le dijo, fui allí una vez. El ambiente allí es muy difícil. ¿Por qué no has pensado en mudarte? Ella solo respondió ambiguamente, quizás todos se han acostumbrado a ese tipo de vida. La magnífica Fontaine, la deteriorada y húmeda ciudad de Bison y la zona del río Gray son como 2 mundos diferentes. Tan solo pasear puede causar una fuerte sensación de separación, pero esto es, sin duda, Fontaine. Navia, ¿recuerdas cuando me perseguiste?
¿Persiguiéndote? Navia se quedó atónita un rato antes de darse cuenta de que se trataba de perseguirlo. Sintió un poco de vergüenza y lo golpeó suavemente, ni lo menciones. ¿Sabes cuántas personas como ellos ni siquiera tienen una vida digna? Así que planeo implementar un programa de subsidios para la pobreza, y quizás necesite tu ayuda para movilizar y hacer trabajo ideológico entre los residentes de Bison. Navia se acostó obedientemente en sus brazos, le dio unas palmaditas en su bonito rostro y lo miró. ¿Qué debo hacer? Al mirar a la hermosa chica en sus brazos, tragó saliva inconscientemente. El coqueteo con Clorinde esa mañana ya había despertado su deseo. Hablemos afuera. Clorinde, come tú primero. Dicho esto, apartó a Navia apresuradamente. Kers había calculado mal. Capítulo 93. Impuesto sobre el título. Regresó al palacio de Momán por la tarde, y a Clorinde le pareció oler el perfume de Navia en él. ¿Qué hiciste esta mañana?, preguntó inconscientemente. Como fue Clorinde quien hizo la pregunta, no se sintió culpable por mentir. Se sentó al escritorio con naturalidad, sin mostrar frivolidad alguna. Incluso se sentía un poco insatisfecha, pero Navia realmente no podía soportarlo más, por lo que tuvo que frenar su codicia. Tuve una conversación a fondo con Navia sobre el plan de reubicación de Bison Town y estaba decidido a implementar el espíritu de inmigración hasta el final. Le presenté todas mis ideas sin omitir ningún detalle. Clorinde no entendía nada más y solo pensaba en la viabilidad de este asunto. Ella afirmó un hecho: el señor Carres ha trabajado duro toda su vida, pero ahora solo puede quedarse en Grey River. Solo queda un loto de los 10 que hay en el estanque. ¿Sabes por qué? Clorinde no entendió. ¿Qué? Elige los 9 lotos. Si no se te da bien, practica más. Nince estaba muy seguro. ¿No es solo una cuestión de la nobleza? Yo lucho contra la nobleza y nunca gano dinero a costa de los pobres. La reubicación y la reconstrucción seguramente costarán dinero, y, por supuesto, el dinero será pagado por los nobles. Ahora necesito hacer un borrador y te digo que lo escribas. Clorinde se cruzó de brazos y giró la cabeza. Soy un guardia, no una criada. ¿Puede ser? Piensa en esa pobre gente, piensa en tu ojo de Dios aún en mis manos, piensa en esas fotos. Dean, felicitaciones al anfitrión por humillar a Clorinde y recompensa de 200 puntos de villano. ¿Cómo es que está tan bajo? La última vez que me humillaron, eran 900. ¿Será que he desarrollado anticuerpos? Con el mango en su poder, Clorinde no tuvo más remedio que sucumbir a la tiranía y obedientemente tomó la pluma para escribir. Quebrar. Clorinde golpeó la mesa con el bolígrafo y lo miró con enojo. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Qué quieres decir con dividir el dinero del pueblo al 70% y devolver el dinero de los nobles por completo? Por suerte, me puse unas burbujas para protegerme, si no, la tinta me habría salpicado. No te emociones, no te emociones. Recuerdo que estabas muy tranquilo. ¿Por qué estás tan impaciente a mi lado? Siempre se necesita cebo para pescar. Si quieres implementar el impuesto al título, primero debes convencer a un grupo de nobles, ¿no? Entonces, Clorinde no quiso escuchar más. ¿No acabas de decir que luchabas contra los nobles? ¿Por qué te has aliado con ellos ahora? ¿Qué quieres decir con que están conspirando? Lo que hago se llama. No se me ocurrió ningún adjetivo adecuado por un momento. Sacó su ojo de Dios y lo agitó a través de la burbuja. De todos modos, necesitas descubrir tu identidad ahora. Ven conmigo a la casa del hogar ahora. Quisiera ella o no, él la arrastró hasta la casa del hogar. Alechino se sentó en el escritorio, mirando a Nince frente a él y a Clorinde detrás de él, y por un momento no pudo entender cuál era la relación entre los dos. Ella preguntó con incertidumbre, ¿domesticado? Clorinde entrecerró los ojos y estaba a punto de atacar, pero afortunadamente Nince la sujetó rápidamente. Alechino ahora lo entendió, parece que aún no ha sido domesticado. Nince supuso que definitivamente estaba celosa, por lo que sacó a Clorinde de la habitación primero y le dijo, espérame aquí, saldré pronto. Después de pensarlo, decidió amenazarla, ni siquiera pienses en huir, esta es la sede de los Fatui y todavía tengo tu ojo de Dios. La llevó a sentarse en el banco y regresó solo a la oficina de Alecino. Querida hermana, te extraño mucho. Alechino no dijo nada y simplemente trabajó como si no hubiera tal persona frente a él. Ay, no. Está muy enfadada. ¿Qué hago? Aún tiene algo que pedirme. Qué tontería de tu parte traer a otra mujer para verla.
Caminé detrás de ella, puse mis manos sobre sus hombros y presioné suavemente, y noté que la banda para el cabello que llevaba era la que yo le di. Eso significa que aún hay una oportunidad. Ahora explícale, hermana, ya no hay nada entre él y yo. Solo soy una secretaria que lo mantiene a mi lado. Alechino no reaccionó, pensando que esta vez la había cagado por completo. Tan pronto como detuvo la acción en sus manos, preguntó, ¿por qué te detuviste? Hermana, ¿no estás enojada? ¿Por qué debería estar enojado? Buena pregunta. Dime, ¿para qué quieres verme? ¿Cómo podría revelar su propósito directamente? Simplemente dijo, te extrañé y vine a verte. ¿Vienes a verme usando el perfume de otra chica? Alechino olió naturalmente de quién era el perfume. Me sentí inexplicablemente culpable y no supe poner excusas por un momento. Alechino dejó los documentos que tenía en la mano, se reclinó en su silla y comenzó a escribir, hacer una cosa tan ridícula a plena luz del día. Sí, mi hermana, tiene razón al criticarme. Ahora solo puedo aceptar lo que dijo. Ahora estoy en total desventaja. Alechino disfrutó un rato de su masaje y decidió dejarlo ir. Dime qué quieres de mí. Hermana, los Fatui deben tener muchas pruebas contra los nobles, ¿verdad? ¿Qué tal si me las entregas todas? Hablé con Alechino sobre mis planes de inmigración y ahora necesito mucho dinero. Ella pensó por un momento y dijo, me temo que su propósito no es tan simple. Quiere causar disturbios civiles. ¿Qué tipo de visión tiene Alechino? Naturalmente, creía que mejorar la condición de los civiles equivalía a iniciar contradicciones de clase, lo que significaba que todas las pirámides existentes serían destruidas y reconstruidas. Efectivamente, el pequeño truco se descubrió en un instante. Bueno, es más fácil pescar en aguas turbias. Solo cuando las enturbie, la gente me escuchará. El ritmo de tus latidos ha cambiado, lo interrumpió Alechino directamente. Olvídalo. Si no quieres decírmelo, no te lo preguntaré. Pero esos materiales son muy caros. ¿Qué piensas intercambiar por ellos? Incluso si cometiera un error, sin mencionar al poderoso maestro detrás de él que lo respaldaría, no sería difícil hacer arreglos para que se quedara hasta el solsticio de invierno en secreto. Me quedé atónito por un momento. ¿Cómo habíamos entrado en la etapa de negociación? Hermana, eres mi verdadera hermana. Si tú no me amas, ¿quién lo hará? Al decir esto, se agachó ligeramente y apoyó la barbilla en su hombro desde atrás, cerca de su oreja. Alechino sintió una picazón en el cuello y luego el lóbulo de su oreja se humedeció un poco. El extraño roce la hizo apretar el bolígrafo. Después de un momento, continuó pintando un panorama optimista para ella y le sopló aire caliente al oído. Querida hermana, ahora soy el dios del agua que me ha cuidado. Puedes conseguir lo que quieras, pero tu inversión no será en vano. Alechino se sintió un poco aturdido, así que se incorporó y se distanció de él. Toma este expediente. Contiene todos los hechos de los crímenes de algunos nobles. No se apresuró a tomar los documentos, sino que abrazó a Alechino por detrás. Sé que, hermana, es la mejor. Definitivamente te acompañaré mañana por la noche. Después de decir eso, rápidamente tomó los documentos de su mano y salió corriendo. Alechino se tapó los oídos húmedos y se sentó con la mirada perdida en la silla. Parecía que su límite de ingresos se veía constantemente superado. Llamó a Clorinde, quien se sintió un poco agraviado, y regresaron juntos al Palacio Momang. Ignorándola, leyó todos los documentos por su cuenta y luego escribió una lista. Entrégale las cartas que te pedí que escribieras a las personas de la lista. Clorinde se hizo a un lado, sujetándose el pecho y sin siquiera tomar las listas que le entregó. ¿Quieres tenerme bajo control? ¿Cómo te atreves a dejarme salir a entregar la carta? ¿Qué pasa? Ya no me escuchas. Se acarició la barbilla y de repente recordó algo. Recuerdo que ayer aceptaste usar un traje de sirvienta. Anoche estuve ocupado con asuntos oficiales y no tuve tiempo. Así que lo haremos esta noche. Creo que la señorita Clorinde cumplirá su promesa y no huirá, ¿verdad? Capítulo 94 Semillas de la tiranía. No esperaba que el agente de duelo más fuerte fuera alguien que no cumple sus promesas. Clorinde apretó los puños y tenía muchas ganas de darle un puñetazo en la boca. Al final, apretó los dientes, lo miró ferozmente y salió obedientemente a entregar la carta. Es realmente extraño, está tan frustrado, ¿por qué no tiene ningún valor de villano? Pasó el tiempo y pronto anocheció. Además de la habitación de Funina, había otras habitaciones en el Palacio Momang.
Esperé en la puerta un buen rato, pero nadie apareció. Oh no. Debo haber perdido el control y dejarla escapar. Nunca pensé que el agente de duelo más fuerte realmente faltaría a su palabra. Mientras decía esto, cerró la puerta y se preparó para salir y traerla de vuelta. Mira, te voy a atrapar y te daré una lección. En la puerta del ascensor, me encontré con Clorinde, que venía corriendo. Llevaba en la mano una bolsa que me resultaba familiar, y era evidente que era la misma ropa que llevaba la última vez. Obviamente había escuchado el murmullo hace un momento, y sus ojos estaban a punto de escupir fuego. Ignorando completamente su reacción, continuó echando leña al fuego. ¿No dijiste que lo tiraste? Callarse la boca. ¿Por qué tienes tanta prisa? Pero menos mal que no se escapó, para que nadie pudiera avisarle a Villette. No sé cuánto durará la paciencia de Navilet, pero a menos que haya circunstancias especiales, nunca dejará que el agua de mar fetal fluya. En la habitación, Clorinde ya se había puesto un traje de sirvienta. Una mirada reveló que llevaba la misma ropa que la última vez, pero nunca había sido tan impresionante como a primera vista. Lo importante es que no hubo ningún recordatorio del valor del villano, lo que me decepcionó instantáneamente y perdí el interés. ¿Qué pasa? ¿Se habrá caído de verdad? Perdí el interés al instante, e incluso me sentí un poco decepcionado. ¿Cómo puedo disfrutar del placer de ser un villano si no te resistes? La mirada de decepción fue captada naturalmente por Clorinde. ¿Qué quería decir? La idea de Clorinde era simple. Iba a usar su lujuria para exprimirlo al máximo esa noche. Sin duda, estaba involucrado en la desaparición de Villette y en el paradero del verdadero dios del agua. Ella no podía aceptar que Nince conspirara con esos nobles para explotar la riqueza de la gente, y quería resistirse. Pero ahora el plan parece haber tropezado con algunos problemas. No parecía interesado. ¿Será porque no llevaba medias blancas? Clorinde sacó las medias del paquete y dijo, yo, traje medias blancas. Nince la miró fijamente, y ella no se convirtió en una villana. Parecía que este tipo de estimulación ya no le bastaba. Si se quedaba más tiempo, la devoraría. Aunque es promiscuo, al menos tiene sentimientos y no come de todo. Por supuesto, el amor a primera vista también es amor. El sentimiento hacia Clorinde es muy extraño. Es tan fría y poderosa que siempre deseas conquistarla, pero cuando te obedece obedientemente, pierdes el interés al instante. No tenía ningún valor de villana y no huyó, así que perdió el interés. Podría ir a escalar con Kianzi. Creo que es mejor olvidarlo. Se hace tarde. Deberías acostarte temprano. Se levantó de la cama y se preparó para irse, pero Clorinde rápidamente lo sujetó por los hombros y lo mantuvo allí. Din, felicitaciones al anfitrión por hacer que Clorinde se sienta incómodo y te recompensa con 50 puntos de villano. Aunque es poco común, refleja un problema. ¿Por qué se siente incómoda cuando me voy? ¿Tiene algún otro propósito? Si tengo un propósito, puedo controlarte. No te preocupes, solo juega con ella. Claulinde, un melón forzado no es dulce. Cuando dijo esto, de repente recordó que ella parecía haberlo obligado a quedarse la última vez. ¿Qué pasa? Una vez fue coincidencia, pero ¿y 2 veces? ¿Podría ser que realmente le gustó? Parece que no es imposible. Se giró y le dio una palmadita en el hombro con seriedad. Claulinde, estuvo mal que te obligara antes, pero todo fue para evitar que fueras a buscar a esa Villette. Pero este tipo de cosas requieren consentimiento mutuo. ¿Y no te enseñé a respetarte a ti mismo la última vez? ¿Autoestima y amor propio? ¿Acaso vio mis intenciones y trató de aprovecharse de su lujuria, así que me convenció de cuidar mi cuerpo? Clorinde decidió ir con todo y lo abrazó por detrás. Sentí un fuerte empujón en mi espalda y subconscientemente pensé que me estaban empujando hacia atrás. ¿Debo aceptarlo, ceder o resistir un poco? Clorinde hizo esto solo para acercarse a su ojo de Dios y movilizar el poder elemental. Al instante, arcos eléctricos de color púrpura saltaron y lo atraparon con sus brazos. Sus brazos la estrangulaban tanto que le costaba respirar. Los arcos eléctricos que saltaban la dejaban entumecida, y podía sentir una intención asesina. Sentí una amenaza de muerte. No esperaba que me atacara de repente. Fui descuidado. Clorinde entrecerró los ojos y preguntó, ¿dónde está el señor Villette y dónde está el señor del agua? Me está amenazando con mi vida. Una ira incontrolable surgió silenciosamente desde el fondo de mi corazón, y de repente me sentí un poco irritable. Mientras fingía ser amable con ella, movilizó en secreto el elemento agua. ¿Entonces Villette fue engañada por mí?
En un instante, la fuerza elemental formó una burbuja, envolvió el ojo de Dios en el bolsillo y atravesó directamente la ropa y lo catapultó a la distancia. El ojo de Dios fue arrojado lejos, y la conexión de Clorinde con la fuerza elemental se interrumpió al instante. Quiso usar habilidades físicas para capturar a Nince, pero era demasiado tarde. Sus extremidades estaban atadas por enredaderas como agua. El agua pura puede transformarse en diversas formas. Esta es la ventaja de dominar directamente el poder elemental y tener control absoluto. Los brazos de Clorinde fueron separados poco a poco por el agua, y luego sus tobillos quedaron enredados. Poco a poco, se fue desintegrando en una gran figura. Sin la ayuda del poder elemental, no podía enfrentarse a Nince en ese momento. Este elemento agua era muy extraño y no era igual al poder que poseían otros ojos de Dios del elemento agua. Se levantó en silencio, mirando a Clorinde, que forcejeaba con las ataduras, y un pensamiento inexplicable lo asaltó. Ahora, con solo pensarlo, la desmembrarían. Ese sonido de puff debe ser más espectacular que la cabeza explotando, ¿verdad? La fuerza es relativa. Clorinde, quien no posee ningún poder elemental, ahora es un debilucho ante él. Inexplicablemente, disfruta del placer que le brinda este poder. Matar, matar, sentir el calor de la sangre, sentir el placer de desgarrar al débil. En ese momento, sus pensamientos estaban completamente dominados por esta intención asesina. Se lamió la comisura de la boca con sed de sangre, y el flujo de agua enredado comenzó a arrastrarse poco a poco. Las extremidades de Clorinde fueron arrastradas por el agua. Frunció el ceño y apretó los dientes con expresión de dolor. Ante tal dolor, solo gimió. Din, felicitaciones al anfitrión por hacer que Clorinde sienta un dolor extremo, y el valor del villano es recompensado con 2000 puntos. Su mirada dolorida intensificó aún más cierto pensamiento brutal, y las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa cruel. Clorinde miró a la persona frente a ella y vio que se había convertido en una persona completamente diferente, sus ojos llenos de brutalidad y crueldad. De repente, pareció que un manantial claro fluía por mi mente y se oyó el sonido de un canto. La suave y clara fuerza apaciguó mi alma, como si me envolviera en un tierno abrazo. Sus ojos se aclararon y su racionalidad regresó gradualmente, como si hubiera regresado al estado en el que se encontraba cuando entrenaba para matar monstruos en el abismo. Era una sensación de que la racionalidad estaba completamente suprimida y uno solo podía seguir los instintos tiránicos. Al ver el dolor de Clorinde, recuperó de inmediato el elemento agua. Sus extremidades estaban dislocadas y su rostro estaba pálido. Perdió el equilibrio y cayó sobre la cama como un charco de lodo. Sistema, ¿me estabas hechizando hace un momento? Din, se han deducido 10 puntos de villano y ha comenzado el tiempo de preguntas y respuestas. Din, el sistema no tiene autoconciencia ni la capacidad de engañar a la gente, pero es un sistema de grandes villanos. Su existencia amplificará los malos pensamientos del anfitrión, cultivando así excelentes grandes villanos. Din, el anfitrión ha experimentado el asesinato por primera vez, por lo que tiene la idea de brutalidad. Tras ser magnificado, puede perder el control cuando sus emociones son inestables. Din, así como el sistema magnifica los pensamientos lujuriosos del anfitrión, él también se enamorará de todos los que conozca. Cuanto más fuertes sean sus malos pensamientos, más paranoico y loco se volverá. En el pasado, debido a su debilidad, su deseo de sobrevivir se vio severamente reprimido. El único revés que experimentó fue cuando Navia fue atacada. Pero después de eso, las cosas fueron mejorando cada vez más, encontró un maestro poderoso, dominó el poder del elemento agua e incluso ascendió al trono del dios del agua. Tengo el poder, los antecedentes, la fuerza para protegerme, y ahora es el momento de impulsar mis deseos. En ese momento, lo único que podía pensar era en la escena de la cabeza explotando, y sentí una sensación violenta y sedienta de sangre. ¿El canto de ahora fue una bendición de Fucaros? Definitivamente me volveré cada vez más fuerte en el futuro, así que ¿cómo puedo mantenerme despierto? Voluntad. Resulta que mi falta de concentración no se debía a mi falta de enfoque, sino a un fallo del sistema. Ve a la esquina y recoge el ojo de Dios de Clorinde, luego camina hasta la cama y devuélveselo. Simplemente caí en un estado de violencia y casi te mato. Sus brazos se retorcían porque los arrastraban con mucha fuerza. Si vuelvo a caer en ese estado y quiero matarte, al menos tienes el poder de resistir. Si es necesario, también puedes elegir matarme. Le contaré algunas cosas más tarde. Si sigue insistiendo en buscar a Billete,
tendré que pedirle que se quede en Hart's House un tiempo. En el peor de los casos, puedo encontrar otra secretaria. Capítulo 95. Quiero que me ayudes a practicar, actualizado. Clorinde sintió el ojo de Dios junto a ella, y el poder elemental reparó lentamente su cuerpo. Sus heridas no eran graves, y sus músculos y huesos no estaban rotos, solo una pequeña dislocación. Ella no esperaba que la otra parte se lo devolviera por iniciativa propia, e incluso dijera tales palabras. Te ayudaré a encontrar un médico. Innecesario. Se quedó a su lado hasta que Clorinde casi se recuperó y pudo mover sus extremidades. Nince se sentó a su lado con una mirada de disculpa en su rostro. ¿Tú? ¿Por qué te confabulaste con esos nobles? Clorinde también se tranquilizó y le preguntó sobre sus dudas. Hoy visitó las casas de los nobles de la lista. Con su experiencia en duelos, se dio cuenta de que no eran buenas personas. Sus ojos estaban llenos de todo tipo de deseos. Y hoy ella también vio la aterradora intención asesina en los ojos de Nince, y pensó que moriría aquí hoy, pero por alguna razón, de repente se despertó. Sin ocultarle nada, le dijo directamente, porque tengo pruebas de sus crímenes. Las usaré para impulsar el impuesto a los nobles primero, y luego los llevaré a todos a juicio. Clorinde todavía no entendía, ¿reuniste riqueza solo para esa gente de la ciudad de Baisong? Ese es solo uno de mis objetivos. Quiero restringir a los nobles, llevar a juicio a los culpables y restringir a los inocentes. La nobleza es una recompensa para quienes trabajan duro, son inteligentes y sobresalen, no un derecho utilizado para explotar y oprimir a las clases bajas. Quiero reorganizar Fontaine. Al menos ya no habrá más gente sin comida, ropa ni atención médica, y los habitantes de Wie y Baisong podrán ver el cielo sobre sus cabezas. Clorinde pensó en las condiciones de vida de la gente de clase baja en Grey River, el ambiente sucio, la ropa barata y la falta de comida garantizada. Le atraía profundamente la frase recompensa por la excelencia más que el derecho a explotar. Admiro sus ideas, pero no sé si son verdaderas o falsas. Al pensar en lo que había hecho antes, me vino a la mente la escena de Mellow Pittsburgh. ¿Qué tan mala podía ser una persona que preferiría sacrificar su vida para salvar a otros? Ella eligió creerle una vez, yo te ayudaré a completar tu concepto. Bueno, gracias. Bueno, se hace tarde, deberías acostarte temprano. Voy a volver a la casa del hogar. Justo cuando se levantaba, alguien le jaló el brazo de nuevo. La voz de Clorinde llegó a sus espaldas. Ya es tarde. Mañana los nobles probablemente tendrán un conflicto muy fuerte que requerirá tu presencia. Descansa aquí esta noche y repon fuerzas. ¿Recargar energías aquí? ¿En serio? Clorinde también se dio cuenta de algo. Este traje de sirvienta era un poco revelador. No pienses demasiado. O sea, deberías dormir bien aquí. Esto, no está bien, ¿verdad? Dijo, levantando la colcha y acostándose. Mi lujuria se ha magnificado y no hay nada que pueda hacer al respecto, es culpa del sistema. Encontré una excusa plausible para mí, acabo de lastimarte, no te recuperarás tan rápido, me quedaré y te cuidaré esta noche. Clorinde sintió las firmes almohadillas de sus pechos tras ella, con todo su cuerpo presionado contra sus brazos. La falda de su traje de sirvienta era relativamente corta, y solo llevaba un sostén debajo, y sus piernas estaban ahora al descubierto. Ella tiró del dobladillo de su falda y la envolvió alrededor de sus muslos. Sus movimientos inusuales causaron insatisfacción entre las personas detrás de ella. No te muevas, solo sé una almohada. Necesito que me ayudes a practicar y afinar mi voluntad. Él continuó abrazándola más fuerte. Siempre existe un campo magnético atractivo entre los sexos opuestos, y la figura de Clorinde sigue siendo tan perfecta, pero el sistema dice que su existencia amplificará sus propios deseos. Si lo piensas bien, casi tienes poder de vida o muerte en el tribunal. La ley se puede cambiar a voluntad, e incluso si tienes objeciones, solo puedes guardártelas para ti. Porque he demostrado mi fuerza, aunque sea prestada. Pero si realmente poseyera ese tipo de fuerza poderosa, ¿podría matar a quien quisiera y simplemente aplastarle la cabeza? Mi voluntad aún es demasiado débil. ¿Será porque nunca he experimentado el sufrimiento? Mientras lo pensaba, inexplicablemente pensé en Silk. Era tan poderosa que me tranquilizaba. Aunque estaba gastando mi XP, ¿no me atrevía a alejarme demasiado de ella? Clorinde tiene una gran figura, y es muy tentadora de conquistar, pero ya le he devuelto el ojo de Dios, así que no puedo vencerla, así que vete a dormir. Continuó lavándose el cerebro, reprimiendo el deseo de poseerla,
y poco a poco su respiración se volvió uniforme. Como era de esperar, el mayor enemigo de una persona es uno mismo. De hecho, es más fácil fortalecerse si se tiene un sistema. Clorinde se puso rígida y entonces se dio cuenta de la respiración uniforme de la persona detrás de ella. Ella se giró y lo encaró. Su rostro dormido era muy sereno. En su recuerdo, siempre parecía un poco mezquino. Pero ahora, con la bendición de la idea de hace un momento, de hecho sentía que, era bastante guapo. Mientras ella todavía la observaba, el chico que no dormía bien ya había puesto sus piernas sobre ella y la estaba abrazando como una almohada. Clorinde estaba tan nerviosa que no se atrevió a moverse y simplemente dejó que él la abrazara. Cuando me desperté al día siguiente, el rostro dormido de la muchacha estaba presionado contra el mío, su cuerpo se ajustaba perfectamente al mío y su figura perfecta en el traje de mucama me dio una tentación extra. Como todos sabemos, los niños tienen algún tipo de reacción mágica por la mañana, y la reacción es aún más fuerte en esta situación. ¿Qué hago? ¿Buscar a Navia o a Chiro? No. ¿Qué opinas de ellos? No son herramientas. Contención, esto también es parte del entrenamiento. Me levanté y me di una ducha fría en el baño. Mi deseo finalmente se apagó y salí envuelta en una toalla. Clorinde también se despertó en ese momento. Miró a Nince, quien solo tenía la parte inferior del cuerpo envuelta, con una mirada evasiva. Ya que todavía llevas puesto el traje de sirvienta, haz lo que una sirvienta debe hacer. Ayúdame a limpiarme el agua del cuerpo. Necesito que me ayudes a practicar. Así es, necesito perfeccionar mi concentración. No había forma de que Clorinde aceptara una condición tan escandalosa, pero cuando vio la cicatriz que atravesaba su pecho, se sintió un poco conmocionada. ¿Qué tal? Solo una vez. Fue solo una broma casual, pero no esperaba que ella viniera con una toalla de baño. La forma de sirvienta de Clorinde tiene unos pechos impresionantes que son muy llamativos, junto con una expresión de sumisión forzada y esos muslos suaves. No. ¿Quién puede soportar semejante prueba? Clorinde se secó las gotas de agua en el pecho con una toalla y pudo sentir su aliento rápido y caliente golpeando su rostro. Sin darme cuenta, sus delgados dedos me tocaron directamente, y cada toque parecía provocar mi voluntad que estaba a punto de colapsar. Me seguía recordando a mí mismo que no podía vencerla, que no podía vencerla, que no tuviera malas ideas y que debía controlarme. Cuando Clorinde llegó a su abdomen con la toalla, agarró su mano y dijo, «Está bien, eso es todo». Rápidamente tomó su ropa y regresó al baño, cerró la puerta, se cambió de ropa y salió apresuradamente. Realmente ya no puedo contenerme más. Al verte huir, Clorinde, inexplicablemente, sintió una sensación de inferioridad. ¿Será que no tenía ningún encanto y que incluso podía ahuyentar a la gente? ¿Será que soy una chica tigre como él dijo? Palacio Momán. A ambos lados de la gran mesa de conferencias había gente vestida con esmero. Todos eran nobles y habían venido a discutir el tema del impuesto a la nobleza. Los dejó solos hasta después del mediodía antes de entrar lentamente en la sala de conferencias y sentarse. Lo que tenía que hacer hoy era ofender a todos los nobles. Reclinándose en su silla, miró a todos y dijo con rudeza, «Estoy seguro de que todos conocen el propósito de esta reunión. Solo quiero preguntar, ¿quién está de acuerdo y quién se opone?» Por alguna razón, ahora estaba muy enojado y la insatisfacción pura se extendió sin reservas, haciendo que los nobles no se atrevieran a decir una palabra. Después de un tiempo, algunos nobles obstinados expresaron sus opiniones. Con el líder a la cabeza, casi la mitad de los nobles expresaron de inmediato su firme rechazo al impuesto nobiliario. Solo un número muy pequeño de personas está de acuerdo. No todos los que enviaron la carta estaban dispuestos a cooperar. No creían en la supuesta devolución total de los impuestos pagados y repartían los impuestos de otros nobles. Pero también hay una parte de interés propio en juego, ¿y cómo podría el Señor Dios del Agua engañarlos? Es normal que el Señor Dios del Agua necesitara fondos al llegar al poder. Ahora que se han alineado, se le llama el mérito de seguir al dragón en Liyue. A partir de ese momento, el rango de caballero aumentará drásticamente, el caballero será ascendido a barón, el barón será ascendido a conde y el conde será ascendido a duque. El duque se convierte en rey. Un grupo de nobles codiciosos se están lavando el cerebro. Nince estaba realmente enojado ahora, y recordó en secreto a aquellos nobles que habían enviado cartas pero no estaban dispuestos a cooperar. Gracias al joven Van Gogh por su certificación, y gracias a todos por sus recordatorios, flores, me gusta, amor y hojas de afeitar.
Un grupo de pingüinos y el segundo grupo de pingüinos caminaron demasiado lento y fueron devorados por las focas. Se les llamó lleno, y el tercer grupo de pingüinos los siguió de cerca. En el último capítulo, se mencionó que Nince fue golpeado y convertido en una masa. El médico creyó que podría salvarse, pero solo encontró 101 fragmentos. En el quirófano 923, le dieron 7.148 puntos. Aunque hicieron todo lo posible, el rescate fracasó. Los números arábigos anteriores están ordenados. Si ya ha añadido los grupos 1 y 2, no añada el grupo 3. Por favor, avíseme con antelación para eliminar los duplicados. Capítulo 96. ¿No es esto intimidar a una persona honesta? Después de una mirada rápida, vi que solo unas pocas personas estaban de acuerdo. Pero tú no me importas. Abrió los ojos y empezó a decir tonterías. He comprendido la actitud de todos, pero tu conciencia ideológica necesita mejorarse, así que estoy aquí para ayudarte. Clorinde estaba detrás de él como una secretaria, sosteniendo una pila de documentos. Nince hizo un gesto con la mano. Aunque se resistía, distribuyó todos los documentos. Los he convocado hoy para informarles, no para pedirles su opinión. Solo podrán irse después de que todos firmen estos documentos. De lo contrario, se quedarán aquí sentados. Después de decir eso, dejó de hablar, cruzó las piernas, apoyó la cabeza y se sentó en silencio. El noble que previamente había expresado su aprobación firmó sin dudarlo y entregó el documento a Clorinde como un niño que busca elogios. El sistema ha respondido y el valor del villano ha comenzado a aumentar poco a poco. En realidad, el importe del impuesto nobiliario es bastante razonable, pero ¿a quién le gustaría tener un gasto extra de la nada? Pero ahora, bajo presión, la mayoría de la gente todavía firma obedientemente. Las últimas personas que no firmaron no solo tuvieron que enfrentar la presión de Nince, sino también la presión de un grupo de nobles hambrientos. Al final, todos firmaron bajo presión y el impuesto noble se implementó de esta manera agradable. Clorinde ordenó todos los documentos, los sostuvo en sus brazos y se paró detrás de Nince sin decir una palabra. Bien, todos, por favor, regresen. Gracias por su cooperación. Quédense un rato. Dejando atrás a aquellos nobles que habían votado a favor desde el principio, todos sintieron una punzada en el corazón y lamentaron no haber hecho fila. En serio, aunque tengas dinero, no deberías luchar por el poder. Estaba muy confundido ahora mismo. Los nobles que se quedaron atrás estaban tan contentos que ya imaginaban que su valor se duplicaría. En cuanto los demás se marchaban, se apresuraban a adularlos, temiendo que otros los dejaran atrás. Es imposible reconocer quién es quién simplemente mirando su apariencia, así que simplemente les pedí que dieran sus nombres y los compararan con la información del archivo proporcionada por Alechino. Después de que todos dijeron sus nombres, Nince tuvo una idea aproximada en su mente de que la mayoría de ellos deberían comer maní. Señalando a uno de los ancianos, preguntó, ¿cuántos años tienes? El noble interrogado estaba un poco confundido, pero aún así respondió honestamente, Señor Dios del agua, este año cumplo 62 años y solo tengo 4 nietas, todas ellas en edad de casarse. Dios mío. El mundo elemental es tan poderoso que puede dar a luz cuatrillizos, y son cuatrillizos. 4 veces más felicidad. Clorinde vio a Nince de reojo y abrió mucho los ojos. Sintió que se le iba a hacer agua a la boca al instante y sintió una ira inexplicable. Arcos eléctricos se condensaron en las puntas de los dedos, electrocutándolo silenciosamente y aplastando al espíritu maligno con un trueno. Sintió un entumecimiento y su mente se aclaró de repente. Miró a Clorinde con enojo, quien le devolvió la mirada sin vacilar. Mierda, a esta chica tigre le han crecido alas. Le pediré a mi hermana o a mi amo que se encarguen de ti. ¿Cuál de los dos no podrá aplastarte? Creo que quieres disparar Defeat CG 3.0. Volviendo al tema. Tienes 62 años. Veo por tu rostro que puedes vivir más de 100. ¿Qué te parece? Paga por adelantado los 148 años restantes de impuesto nobiliario. El noble quedó atónito al oír esto. Sacó la carta enviada por Clorinde y preguntó, ¿no dijo su excelencia que devolveríamos el dinero íntegramente una vez entregado, y que el resto se dividiría en un 30% y un 70%? Nince también estaba preparado. ¿Cuándo firmé? Abrió la carta y la leyó con atención otra vez. Solo entonces vi claramente que la firma de abajo solo tenía la palabra leer, pero no tenía firma. Solo entonces me di cuenta de que me habían engañado. Continuó argumentando, entonces, ¿por qué son 148 años de anticipación?
Acomodándose en su silla, explicó con naturalidad, dije que puedes vivir más de 100 años, así que no será un problema para ti vivir 200. Si lo pagas por adelantado ahora, no tendrás que pagarlo después. ¿No es eso lo mismo que no pagarte el impuesto a la nobleza? Es una bendición. El noble abrió mucho los ojos. ¿Lo que dijo tenía sentido? Ni hablar. Entonces deberían ser 138 años, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo te atreves a acusarme de un error? De repente siento que si vives 20 años más, pagarás 178 años de impuestos. Ahora nadie se atrevía a discutir más. Ahora los nobles no se atreven a decir nada ni a regañar, y pagar algo de dinero es un pequeño problema, no es que no puedan pagarlo. Pero maldecirlo sería un insulto a Dios, y os sentenciarán a muerte sin ninguna piedad. Este caballero se atrevió a cambiar la ley en la corte. Solo estos pocos viejos han reportado casi 100 puntos, y todavía están llenos de resentimiento, así que echemos leña al fuego. Deben recordar que la duración de su vida no la determina el momento de su muerte, sino yo. Ahora les mostraré sus rostros. Clorinde se quedó atónita al escuchar este discurso descarado. ¿Acaso esto no es intimidar a la gente honesta? Tras examinar a todos, se descubrió que el mayor podía vivir hasta 600 años. Los nobles también firmaron documentos, cooperativamente, pagando voluntariamente la tarifa por adelantado, y solo entonces se les permitió partir. Sentado en la silla, disfrutando del placer que trae el poder, agitó la mano y ordenó, Clotilde, notifica a todos que el tribunal estará en sesión mañana. Las pruebas de los crímenes de estos sujetos aún estaban en sus manos. Primero les quitaron el dinero, luego los condenaron a muerte por fusilamiento y confiscaron sus ganancias ilegales. De esta manera las nietas cuatrillizas no tendrán en quién confiar y solo podrán. Lo que quiero decir es que esto es justicia. Clorinde puso una pila de documentos sobre la mesa, con aire de que iba a renunciar. Acepté ser tu guardaespaldas, no tu secretaria. Aún tienes el descaro de decir que eres un guardaespaldas, ¿por qué me sorprendiste ahora? Yo. Clorinde se quedó sin palabras por un momento. Realmente no tenía derecho a electrocutarlo. Aunque se enamorara de sus nietas cuatrillizas, no tenía nada que ver con ella. Iré a avisarles para que se preparen para el juicio. Tras decir eso, huyó furiosa. Nincé estaba completamente confundida y no tenía idea de lo que estaba haciendo. Pero ahora, además de ser un poco testarudo, también es un secretario personal muy calificado. De todos modos, no hay nada que hacer ahora, así que volveré con Alessino y trataré de conquistarla. Al mismo tiempo en el pueblo de Aimo. Aunque las vacaciones de Sigüen eran preciosas, estaba dispuesta a sacrificarlas para quedarse aquí y cuidar de Funina. Después del tratamiento, Funina mejoró gradualmente. Aunque la aldea de Aimo está aislada del mundo exterior, la información no está completamente bloqueada. Melusine, que trabajaba en Fontaine, regresó para encontrar a sus amigos y trajo la información. Funina se enteró de que Nincé resolvió el problema de la circulación del agua de mar fetal con medios estruendosos y condenó a muerte a muchas personas. Lo logró. Resolvió la crisis con éxito. Aunque mintió, la resolvió. Fucaros la consoló y le pidió que dejara atrás sus responsabilidades y comenzara su propia vida, pero ya había cargado con esa carga durante 500 años. ¿Cómo pudo soltarla tan fácilmente sin ver los resultados? Pero, ¿qué puedo hacer ahora? Soy como una rata en una alcantarilla, arrojada al sol, y todos pueden ver lo débil, frágil e incompetente que soy. He perdido la calificación para desempeñar el papel de dios del agua. Si realmente pudiera reemplazarme. Capítulo 97. El amor de la hermana. Tarde en la noche, en la habitación de Alessino. Hermana, solo esta vez, por favor. Había libros de cuentos de hadas colocados casualmente sobre la mesa, y una cabeza descansaba en los brazos de Alessino. Sus defensas se rompieron una y otra vez, y ahora era su última línea de defensa. Él pidió quedarse en su habitación esa noche. Olvídate de besos y abrazos, trátalo simplemente como a tu hermano menor pegajoso. Pero, si esta última línea de defensa se rompe, ella naturalmente sabía lo que significaba pasar la noche allí, y con su personalidad, era absolutamente imposible para él dormir tranquilo. Alessino frunció el ceño, mirando a la persona que estaba pegada a ella como un percebe, y que no podía sacar por más que lo intentara. Ella sabía que si daba ese paso atrás, ya no serían hermano y hermana. Después de todo, se vieron obligados a dormir juntos la última vez, pero si aceptan esta vez, sería proactivo y la naturaleza de los dos es completamente diferente.
Llevo un buen rato rogándole, leyéndole historias, masajeándole los hombros y calentándole las manos, pero Alechino no cede y está decidido a no dejarme pasar la noche aquí. Simplemente tomé una decisión y expresé mi actitud directamente: hermana, incluso si tengo que usar la fuerza hoy, me quedaré aquí. Alechino le dio una suave palmadita en la espalda. ¿Crees que cometeré el mismo error 2 veces? Enterró la barbilla en la zanja y levantó la cabeza para mirarla a los ojos. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Pero esta vez usaré una droga diferente que te dejará inconsciente y sin sentir nada. Pero no estoy seguro de poder controlarme. Al ver su sonrisa confiada, queda claro que no está bromeando y que realmente puede hacerlo. Alechino no sabía qué le pasaba. Si alguien más la hubiera amenazado así, se habrían convertido en cenizas hace mucho tiempo. Al mirar al joven, apretado contra su pecho con las pupilas inyectadas en sangre, supo con claridad que no debería haber cedido poco a poco y verse finalmente obligada a tal extremo. También sabía que él tenía más de una mujer. Los dos se miraron fijamente, impasibles. Finalmente, Alechino suspiró y formuló una pregunta irrelevante: ¿cuántas bellezas tienes ahora? Alechino dudó un momento antes de pensar en un término adecuado. La pregunta era extraña, pero respondí honestamente: 2, ¿verdad? Se preguntó si Clorinde y Funina contaban. Aunque se había acostado con Clorinde varias veces, sabía con certeza que la había obligado. También sabía que probablemente ella solo lo odiaba y que jamás podría gustarle. En cuanto a Funina, ella podría haber dependido de mí antes, y ese dúo también expresó implícitamente sus sentimientos, pero desafortunadamente fue destrozada por mis propias manos. Alechino le acarició suavemente la cabeza y preguntó en voz baja: por tu tono, no pareces estar seguro. Si tienes tanto, ¿por qué sigues codiciando a tu hermana? Al escuchar su pregunta, se sentó inmediatamente derecho, dejó de involucrarse en cualquier contacto físico ambiguo y simplemente sostuvo su mano en su palma. El amor es inherentemente codicioso. Cuanto más te cuesta aferrarte a algo, más quieres aferrarte a él. Ese día, cuando dijiste que tu paciencia era limitada, fue la primera vez que te vi. Me sentí muy oprimido y confundido. Aunque sé que sospechas, aún así me acogiste. Incluso viniste a cuidarme cuando me enfermé por la tormenta. Al escucharlo parlotear, Alechino descubrió un problema clave. Dijo que era la primera vez que me veía. Pero antes de eso, había registros y rastros de él tomando un barco a Fontaine y preguntando por la casa del hogar. Entonces, ¿qué estaba pasando? Dijiste que esa fue la primera vez que me conociste, ¿así que no recuerdas nada antes de eso? Yo. No importaba cuánto lo intentara, todo estaba en blanco. En caso de duda, pregúntele directamente al sistema. Sistema, ¿era yo antes de que mi conciencia descendiera? Dean, se han consumido 10 puntos de villano para ingresar a la sesión de preguntas y respuestas. Dean, debido a algunos problemas paradójicos, solo hay un huésped completo en toda la relación causal. Independientemente de si el huésped es consciente o no, siempre será un huésped completo. Habla claro. Dean, no hay respuesta. En el sistema de vuelo, si muerdes a otros, obtendrán salud infinita y daño infinito, pero si solo te muerden a ti, será solo un poco. Al verlo aturdido, Alechino se frotó la sien y dijo: si no puedes recordarlo, no pienses en ello. Está bien como estás ahora. Sus manos estaban frías, pero no podían apagar la llama del deseo. Al ver el deseo en sus ojos, Alechino hizo la pregunta final: ya sea cuidar a alguien cuando está enfermo o acogerlo, es solo una forma de preocupación. ¿Quién iba a pensar que esa frase parecía tocar algo, como si ese frío invierno hubiera llegado otra vez? De repente su voz se volvió aguda, sus ojos se enojaron y levantó la cabeza de sus brazos. No necesito tus cuidados, yo. Un manantial claro fluye a través de mi mente, el poder azul calma mi alma y poco a poco me calmo. No importa. Lo dejé ir hace mucho tiempo. Al darse cuenta de su error, se disculpó: fui premeditado. Me voy ahora. Alechino captó el dolor que sentía en ese momento y no lo soportó, así que lo agarró. Pasemos la noche aquí, pero solo por esta vez. Alechino sabía que su última línea de defensa se había perdido por completo, y ella misma no creía en esa afirmación. Ella creció en la casa de la chimenea, no sabía lo que era la emoción y la única fuente de su emoción fue asesinada por ella misma. Quizás este era el plan final de Kugabina. Un rey no necesita tener emociones. Pasó el resto de su vida en la prisión del solsticio hasta que la reina perdonó sus pecados.
Alechino siempre pensó que ya había pasado la edad del romance, hasta que su límite se rompió una y otra vez. Yo. Nince se sentía un poco confundido ahora y no tenía energía para pensar en esas cosas desordenadas. Ve a ducharte. Hay un juego de artículos de aseo nuevo en el primer armario del baño. Sumérgete en la bañera y relájate bajo el efecto del agua. Las cosas del pasado no deberían convertirse en espinas que lastimen a quienes te rodean. Soy claramente consciente de mi propio trauma psicológico, por lo que tengo que ocultarlo bien. En fin, eso fue algo que pasó en mi vida anterior. El sistema decía que ya era cosa del pasado en ese mundo. Regresé a la habitación envuelta en una toalla. Había varias botellas de elementos de fuego en la habitación, así que no hacía frío. Al parecer esto fue preparado por Alessino, ella fue muy cuidadosa. Ya terminé de lavarme, vamos a dormir temprano. Alessino salió del dormitorio. Me dio un vuelco el corazón. ¿Sería posible que planeara dejarme aquí sola durmiendo como la última vez y luego huir? ¿Cuál es el punto entonces? Él la agarró por la muñeca y le preguntó, ¿a dónde vas? Al ver que parecía que estaba a punto de ser abandonado, Alechino incluso sonrió, lo cual era raro. Nince se quedó atónita. De hecho, sonrió. La sonrisa de Alechino desapareció rápidamente y dijo con seriedad, por supuesto que fui a ducharme. Y con eso ella se escabulló. Nince se sentó solo en la cama, escuchando vagamente el sonido del agua corriendo en el baño y se sintió un poco distraído por un momento. ¿Qué carajo quiere decir? Capítulo 98 El amor de hermana 2. Mientras Alessino se sumergía en la bañera, su racionalidad comenzó a regresar. Ella siempre había sido tranquila y racional, pero con solo ver su expresión de dolor por un momento, su última línea de defensa se derrumbó en un instante. Alechino no sabía qué significaba eso. Al principio, lo acogieron solo por Crevi. Los niños tenían miedo de sus manos oscuras, pero él simplemente decía, tienen frío, déjenme calentarlas. Ella sabía claramente que la otra parte estaba jugando la carta emocional, pero aún así cayó en ella a pesar de saber que la estaban utilizando. Ella no sabía qué tipo de sentimientos tenía Nince por ella, pero sin importar qué, ella solo lo consideraría como el cariño de una hermana. Se puso de pie, chasqueó los dedos suavemente y el agua de su piel se evaporó inmediatamente, luego se cambió de ropa. El llamado baño no es más que encontrar un lugar para analizar todo con calma y racionalidad. Alechino se acostó con mucha naturalidad, como si no hubiera nadie al lado de la cama. Al ver que me ignoraban, no pude encontrar ningún buen tema en ese momento. No tuve más remedio que inventar una historia. Hermana, ¿sueles dormir con la ropa puesta? MMM. Frente. ¿Sientes que la habitación está caliente? Alechino, naturalmente, sabía lo que estaba pensando y se negó, guarda tu pequeño ábaco. Debes recordar que, pase lo que pase, sigo siendo tu hermana. Sus manos pasaron por su cintura y la sostuvieron en sus brazos. Lo sé, hermana, pase lo que pase, siempre te llamaré así porque eres única. Alechino pensó que se había dado por vencido, pero esas manos seguían explorando deshonestamente. ¿Tú? La interrumpieron justo cuando empezaba a hablar. Recuerdo que solías usar una camiseta interior rígida para reducir la talla lo máximo posible, pero luego parece que ya no la usas. ¿Puedes decirme por qué? Alechino soportó la sensación de hormigueo que traía consigo, su voz un poco débil, lo olvidé. Estás mintiendo. Hoy no llevaba nada dentro, solo este camisón. Recuerdo que me dijiste que, cuando mientes, el ritmo cardíaco cambia ligeramente. Y ahora mismo, mi mano está justo debajo de tu corazón. Puedo sentir que saltó mucho más rápido ahora. Es cierto que la práctica hace al maestro. La sensación de entumecimiento era bastante fuerte. Alechino no dijo nada, pero entonces su cuerpo se giró para encarar a la persona que tenía delante. Había cierta impotencia y cierto cariño en los ojos de Alechino, pero parecía que cualquier cosa que dijera sería perdonada. Cuando ella aceptó que se quedara a pasar la noche, se dio cuenta de lo que iba a pasar. Al final, lo único que pudo decir fue, deja de jugar y vete a la cama temprano. Pero su retirada fue recibida con aún más violencia. Incluso con un par de miradas de advertencia, él le tapó la boca con la lengua. Habiendo acumulado una valiosa experiencia práctica junto con Navia, pudo abrirle los dientes hábilmente y agarrar su lengua, que no tenía salida, y obligarla a enredarse con la de ella. Por un momento, Alechino no supo dónde defenderse, por lo que tuvo que agarrar las manos traviesas del oponente con ambas manos.
Ella sabía muy bien lo que pasaría si el ritmo continuaba. Pero bajo las burlas constantes, en realidad desarrolló un toque de anticipación. Cuando sus labios se separaron, ella sostuvo su rostro y dijo, de ahora en adelante tendrás que llamarme hermana, ¿entiendes? Bueno, te lo prometo. Con la pantalla elemental en la habitación, no sentí nada de frío. Simplemente levanté la colcha que estorbaba y la tiré al suelo. Se omiten 2000 palabras a continuación. A la mañana siguiente. País, país, país. El golpe en la puerta me despertó de mi dulce sueño. Abrí los ojos y me sentí un poco triste porque acababa de quedarme dormida. Alesino se cubrió los ojos y lo presionó hacia abajo. Descansa un rato, iré a abrir la puerta. Esta era la casa del hogar, y no sería agradable para los niños verlo descansando en su habitación. Alechino era muy fuerte. Aunque había estado luchando toda la noche, solo se sentía un poco incómodo. Se vistió en segundos y abrió la puerta. Fue Lynette quien llamó a la puerta. Fue muy respetuosa, disculpe, padre. La señorita Clorinde vino a Hart's House a pedirle al señor Ningse que comparezca ante el tribunal. En realidad, todavía no es temprano. Dentro de un rato será casi mediodía. Alechino no la culpó por perturbar su dulce sueño. Sabía que debía haberlo buscado, pero no lo encontró, así que acudió a él en busca de ayuda. Le he asignado una misión especial. Por favor, pídele a Clorinde que espere un momento. Soy papá. Aunque Lynette tenía algunas dudas, asintió. Estaba muy confundida mientras caminaba por el pasillo. Era extraño. ¿No era un invitado? ¿Por qué le habían asignado una misión especial? Pero ella simplemente transmitió el mensaje. Clorinde esperó un buen rato en la sala antes de que Ningse saliera adormilado. Habían luchado ferozmente toda la noche anterior. La habilidad de combate de Alechino era mucho mayor que la de Navia, pero aún así, al final, ella ganó. Clorinde sostiene un tanque de gasolina negro y el gato negro le resulta cada vez más familiar. ¿No es un pastel? ¿Cómo engordó tanto? Lo que él no sabía era que, después de que ella le dijera dónde estaba la comida para gatos, se hundió en ella. Comía al abrir los ojos y dormía al cerrarlos. Después de ser descubierto por Lynette, lo obligaron a ser expulsado. «¿Parece que no descansaste lo suficiente?», preguntó Clorinde, dejando de alimentar al gato. Fue él quien se estiró y bostezó ruidosamente. «¿Qué tal si hacemos el juicio mañana? Tengo mucho sueño ahora». «No», se negó Clorinde directamente. «La ópera está casi llena y te estamos esperando». Escucharla murmurar me dolía la cabeza. Agité las manos y dije con impaciencia, «Anda, anda, anda, termina el juicio rápido y acuéstate rápido». Clorinde lo siguió hacia la plataforma del barco patrulla. En el camino me recordó, «Tus botones están abrochados en el lugar equivocado». Ningse ahora estaba extremadamente somnoliento y un poco cansado, por lo que no tenía tiempo para preocuparse por estas cosas. ¿A quién le importa? Primero vayamos a juicio. Pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte, y luego a dormir. Clorinde estaba un poco indefenso, pero a juzgar por su apariencia, realmente no tenía intención de ordenar. Los dos subieron a la lancha patrullera. Clorinde dudó un poco, pero aún así dijo, «¿Por qué no te apoyas en mi hombro y echas una siesta? Tardaré un poco en llegar». Ningse no fue cortés con ella y simplemente se apoyó en su hombro y se quedó dormido. Al despertar, ya había llegado a mi destino. Después de dormir un rato, me sentí mucho mejor. Me levanté y me di unas palmaditas en la ropa. Curiosamente, los botones estaban en el sitio correcto. Olvídelo, vayamos primero al juicio y luego preguntémosle a Fucaros cuánto falta todavía. Capítulo 99. El conejo astuto muere, el perro corredor es cocinado. La ópera estaba abarrotada. Todos discutían en voz baja sobre a quién iba a juzgar a continuación el señor Dios del agua. Solo recibieron una citación para asistir al juicio, pero no obtuvieron ninguna noticia sobre quién estaba siendo juzgado. Pero hablando de participar en el ensayo, como espectadores, todos deberíamos participar voluntariamente, ¿no? ¿Por qué se nos notificaría? Se ha notificado a todos los nobles, así que, por supuesto, tienen que venir. De lo contrario, sería una gran falta de respeto. Sería terrible que el señor Dios del agua se enfadara y te acusara de algo. Solo los que están sentados abajo son el verdadero público y los periodistas. Clorinde lo siguió y se detuvo junto al asiento del Inquisidor Supremo. Navia y Chisi, entre el público, también notaron que algo andaba mal. ¿Cuándo Clorinde y él tuvieron tan buena relación?
¿Por qué siempre nos sentimos inseparables? Desde que se conectó con el dios del agua, parecía haber estado muy ocupado y no tenía tiempo para venir a Qianzigu para una comunicación profunda. Los ojos de Qianzi y Navia se encontraron y luego asintieron al mismo tiempo. Clorinde tiene un gran problema. Navia tiene una muy buena relación con Chisi ahora. Aún distingue entre las mejores amigas que crecieron juntas y las que crecerán juntas en el futuro. Después de que Nince se sentó en el banquillo, todos los susurros desaparecieron al instante. Este hombre era un hombre despiadado que cambió la ley en el tribunal. Aseguró que la pena de muerte se ejecutaría de inmediato y no esperaría hasta el día siguiente. Me quedé en silencio un rato. Claro, no era para demostrar mi autoridad, sino porque estuve tan ocupado divirtiéndome anoche que olvidé traer toda la información aquí hoy. Empujando suavemente a Clorinde, preguntó en voz baja, ¿trajiste la información que estaba en el escritorio de billete? En ese momento todos los ojos estaban puestos en él, e incluso el más mínimo movimiento era notado por todos. A los ojos de Navia y Chisi, esto es simplemente una interacción íntima. Clorinde suspiró por dentro, este tipo no podía comportarse correctamente en un lugar tan público. Pero ella aún así fue muy cuidadosa y trajo todos esos documentos, los traje conmigo. Sonreí y la elogié, eres una buena secretaria para mí. Clorinde apretó los puños pero no se atrevió a atacar. ¿Quién es tu secretaria? De repente, sintió dos fuerzas hostiles y un escalofrío inexplicable, y por un momento no supo qué estaba pasando. Tomó el documento y lo abrió, gritando un montón de nombres como si estuviera diciendo el menú, y casi se asfixió. Las personas mencionadas son las primeras en el juicio de hoy, y serán procesadas por Fontaine. Todo el público se llenó de indignación al oír esta declaración. Todos eran nobles. Además, ¿cómo es posible que varias personas sean juzgadas a la vez? ¿Entiendes la sentencia? Los nobles cuyos nombres fueron llamados estaban completamente desconcertados, sin tener idea de que algo tan repentino sucedería, pero los diligentes oficiales de policía ya los habían invitado al muelle. El primer grupo de nobles llevados a juicio fueron aquellos que habían recibido su carta y apoyaban la introducción del impuesto nobiliario. Nunca esperaron que sus logros se convertirían en sus propios fracasos. Señor Dios del agua, ¿no he pagado impuestos durante 178 años? ¿Por qué sigues juzgándome? Protestó el noble que fue enviado al banquillo de los acusados. Buena pregunta. Te paso el identificador. Dios mío, ha cometido tantos crímenes que es suficiente para merecer la pena de muerte. Espera, ¿178 años de impuestos? ¿Es el aristócrata con las nietas cuádruples? Volvió a tocar a Clorinde y le dijo, por favor, ayúdame a encontrar dónde están las nietas cuatrillizas. Iré a cuidarlas. Dean, Clorinde siente que el anfitrión es extremadamente desvergonzado y recompensa al villano con 100 puntos. Clorinde apretó los puños, pero no se atrevió a perder los estribos en semejante lugar, por lo que solo pudo mirarlo con fiereza. Qué agradable sonido de notificación del sistema. En fin, la imagen que tiene de él ya es desesperanzada, así que mejor le saca más partido. Volviendo al tema, después de leer las pruebas recogidas por los locos, fue condenado a muerte y todas las ganancias ilegales fueron confiscadas. Muchos nobles comenzaron a temblar de miedo. Muchas cosas eran comunes en su círculo. ¿De dónde las había sacado el dios del agua hace años? Luego, simplemente lee los nombres de los platos, como la parca llamando a los que van a morir. Antes de morir, la parca leerá en voz alta lo que has hecho mal, para que sepas cómo morirás y no seas un tonto. Sin embargo, no todos los convocados en la primera tanda fueron condenados a muerte. Algunos recibieron penas relativamente leves, como cadena perpetua y la confiscación de bienes ilícitos. El primer grupo recibió cartas a los nobles que estaban dispuestos a cooperar con él y el segundo grupo, naturalmente, recibió cartas a los nobles que no estaban dispuestos a cooperar. No quieres darme la cara, ¿verdad? El delito es aún más grave. Con pruebas en mano, estos sujetos son condenados a la confiscación de todos sus bienes, no de las ganancias ilegales. ¿Qué quieren hacer con los bienes si son condenados a muerte? Si no lo condenan a muerte, lo condenarán a cadena perpetua. Ya está en prisión, así que ¿para qué quiere la propiedad? El cardenal nunca ha estado tan ocupado. ¿Cómo es posible que haya tantos juicios en circunstancias normales? Un veredicto reconocido por el pueblo debe estar respaldado por un oráculo. El cardenal escupió la carta del veredicto. Al ver el montón de carteles de culpable frente a él, ya podía imaginar que Foucaros probablemente estaba repartiendo cartas en línea, igual que aquel croupier, ¿verdad?
Antes de insertar una tarjeta, escribió, en el reverso, y la tarjeta que salió decía culpable. ¿Coma? ¿Significa que aún no está lleno? Fukakalos no es fácil de satisfacer. Este juicio termina aquí. Aunque debe haber muchos nobles con malas intenciones, es imposible que los Fatui tengan pruebas contra todos ellos. Este es el límite de lo que puedo hacer, y el resto lo harán las personas que están detrás de mí. Se humedeció la garganta y se levantó de la silla. Damas y caballeros, ahora estoy anunciando un proyecto de ley, la ley antimonopolio. Aunque es solo un borrador, el marco ya está determinado. La razón por la que los nobles están en la cima de la jerarquía de la riqueza es que tienen un dominio absoluto en ciertas áreas, lo que se ha transmitido de generación en generación. En este caso seré yo quien destruya a las familias aristocráticas. El anuncio de este proyecto de ley causó gran revuelo. Si solo se tratara de pedir dinero, los nobles solo sentirían el dolor en carne propia, pero si se les golpeaba con más fuerza, sin duda se obtendrían monedas de oro. Pero si quieres destruir los cimientos de alguien, lucharé contigo hasta la muerte. Este proyecto de ley les restringe el poder. Pueden participar en esta industria o ganar dinero en otras, pero no pueden usar toda la industria como medio para ganar dinero. Antes de que los nobles pudieran recuperarse, Nince lanzó otra bomba. Ah, sí, una cosa más. A partir de ahora, implementaré el plan de demolición y reconstrucción de edificios antiguos, especialmente en los alrededores de Baisong. Todos los edificios serán demolidos y trasladados a la nada. Se construirá un nuevo Fontainebleau en la cima de la montaña Yufeng. Los residentes reubicados disfrutarán de diversas garantías básicas de vida. El plan de construcción comenzará a partir de ahora. Comenzaremos el reclutamiento obligatorio ahora y disfrutaremos de un día de trabajo y un día de descanso. Es cierto que se trabaja un día y se descansa un día, pero hay que obedecer al ajuste de los días festivos, y todos tendrán un periodo de descanso unificado después de 100 años. Esta noticia no solo aturdió a los nobles, sino que también el pueblo llano pensó que se habían equivocado. ¿Sería posible que, después de tantos años, por fin pudieran vivir bajo el sol? Hay una cosa más. Tras una pausa, la voz de Nince resonó de nuevo en la ópera: establezcan un nuevo departamento administrativo, que se encargará principalmente de los servicios médicos y de garantía alimentaria más básicos. La discusión se extendió poco a poco y no se sabía cuál de los nobles desplomados gritó: «Tirano, eres un tirano». Todos estos proyectos de ley buscan elevar el estatus de ese grupo de intocables. Su presencia en las calles solo contaminará la vista. Justo cuando estaba preocupado por no encontrar a alguien que destacara, aparece uno para establecer su autoridad. Su voz era tranquila y natural, pero resonó por todo el recinto. «Claulinde, ¿cuál es el delito de insultar a Dios?» Clorinde sintió que le venía un dolor de cabeza. ¿Por qué sentía que se había convertido en su lacayo? Pero ella aún así cooperó y dijo: la crítica y la educación, aquellos con circunstancias graves. La interrumpió directamente y le dijo sin rodeos: ¿tan ligero? Entonces lo cambiaré ahora. Será, confiscar todas las propiedades, despojar a quienes tengan títulos de propiedad y prohibir que 3 generaciones de descendientes se unan a la agencia administrativa. Si la pena de muerte se impone simplemente por insultar a alguien, perderá su efecto disuasorio. La gente solo se volverá más violenta, pues morirá de todos modos. La pena de muerte no es objeto de abuso. Una vez más, el tribunal modificó la ley. Aunque los nobles fueron sentenciados, lo cual alegró a la gente, todos seguían teniendo objeciones. Al pensar en el dinero que había obtenido saqueando tantas casas, que podría haber usado para construir infraestructuras, torció los labios. Está bien, si tiene algo que decir, por favor, infórmelo. Si no, por favor, abandone la sala. La gente de Fontaine estaba confundida y no tenía idea de lo que esto significaba. Ejem, quería decir Santing. Se dejó llevar un poco y enseguida lo soltó. Capítulo 100. Nince sabía muy bien que el orden colapsaría por completo en 10 días o medio mes como máximo, pero era imposible construir una ciudad en la montaña en tan poco tiempo. Si a Silk se le permitiera aplanar la montaña, podría comenzar la construcción de inmediato. Tratando a los humanos como animales durante 12 días, debería poder construir una nueva ciudad. No olvidemos que Natta, al lado, puede fabricar motos sin ninguna base industrial y Fontaine ha automatizado incluso su herrería y dispone de todo tipo de mechas. Incluso si no puedes hacer un mecha de Pacific Rim, hay todo tipo de máquinas de construcción grandes,
como los monstruos tipo excavadora contra los que luchas en el juego. Mientras pensaba en ello, todos en el lugar ya se habían ido, excepto Navia y Chisi. Kianzi jaló a Navia hacia el asiento del juez como si estuviera atrapando a alguien haciendo trampa. En ese momento, Clorinde finalmente comprendió de dónde venía la hostilidad que acababa de sentir. Por alguna razón, ella realmente se sentía un poco culpable. Nince todavía estaba planeando y construyendo con la barbilla apretada, y no se dio cuenta de que estaba atrapado allí. Nince. No fue hasta la fuerte voz de Kianzi que despertó. Al ver a la gente acercarse, se sintió un poco culpable. Había estado lidiando con problemas durante este periodo y los había descuidado. Chisi, Navia, estaba planeando buscarlas, pero no esperaba que estuvieran aquí primero. ¿Nos buscas? Por la voz de hace un momento, era obvio que podía decir que los dos estaban enojados nuevamente por alguna razón, por lo que tomó la iniciativa de lanzar un contraataque. Sí, últimamente he estado lidiando con varias leyes y compitiendo con los nobles. Verás, anoche no dormí bien. Casi me salen ojeras. Navia notó que el rostro de Nince mostraba un atisbo de fatiga, y no pudo evitar sentirse angustiada. Para no causarle más problemas, tiró de la manga de Kianzi. Kianzi no esperaba que Navia se rindiera directamente antes de poder abrir la boca para preguntar cuál era su relación con Clorinde. Hermana, es fácil malcriarlo así. Kianzi continuó preguntando obstinadamente, ¿cuándo te volviste tan cercano a ella? Aunque era una pregunta forzada, ella misma no se dio cuenta de que su tono era mucho más suave de lo habitual. Ahora lo entiendo. Solo están celosos. Pero esta vez sospecharon de la persona equivocada. Solo me acosté con Clorinde unas cuantas veces, y nuestra relación era realmente inocente, pura, tierna y llena de vida. Por supuesto que no puedes decir eso. Es solo una cuestión de trabajo. Es mi secretaria. Kianzi reflexionó sobre su impresión de Clorinde. Tenía una personalidad fría y distante, y no estaría interesada en este chico. Acabas de decir que nos buscabas. ¿Para qué quieres encontrarnos? La atención de Kianzi también cambió. Se levantó de su silla, se metió entre ellos y rodeó a uno con el brazo. ¿No puedo ir con ustedes si no tengo nada que hacer? ¿No podemos ir de compras o algo? Aunque el rostro de Clorinde no mostraba ninguna expresión, su corazón ya estaba agitado. Navia, di algo. Mira, la persona que te gusta te abraza con una mano y con la otra a otra persona, ¿y agachas la cabeza avergonzado? ¿Qué significa eso? Hace tiempo que no la veo. ¿Será que le han lavado el cerebro? A pesar de que tenía mucho sueño, de hecho los había descuidado durante este periodo, especialmente a Chisi, y no tuvo mucho tiempo para burlarse de ella. Olvídalo, será lo mismo si duermo un poco más esta noche. Me recuperé y les di una palmadita en el hombro. Vamos de compras. ¿Da la casualidad de que tenemos tiempo hoy? ¿Estás bien? Navia notó su cansancio y se preocupó un poco. Sin embargo, esta frase evoca ciertas escenas en mi mente por defecto. ¿Cuál es mi problema? Puedo hacerlo todas las veces que quieras. Entonces los jaló a ambos y se fue. Hoy es un día raro de paz, así que pasaré un rato con ellos. Después, me pondré en modo tirano. Al ver a Nince salir con gente abrazándola de izquierda a derecha, Clorinde no sabía por qué, pero sentía un bloqueo en su corazón, como si sus cosas hubieran sido prestadas por otros y luego desperdiciadas. No, tengo que seguirte. No sé qué tipo de pensamientos impulsaron a Clorinde, pero ella lo siguió resueltamente. Cuando subí a la patrullera, me apoyé en el hombro de Clorinde al llegar, y cuando regresé, las dos niñas se apoyaron en mí y dormí en sus brazos. Clorinde no sabía por qué, pero de repente quiso golpearlo, pero ¿qué identidad o razón debería usar? De lo contrario, en nombre de un duelo, si gano me dejará ir, si pierdo. Si pierdes, entonces. Me vino a la mente ese inexplicable traje de mucama, ¿y a dónde debería ir incluso si gano? Clorinde negó con la cabeza y apartó esos pensamientos confusos de su mente. ¿En qué demonios estoy pensando todos los días? Pero dada su personalidad, definitivamente no aceptará un duelo, así que olvídalo. El efecto amortiguador de la inercia me permitió apoyarme en un hombro y cuando abrí los ojos el barco acababa de llegar a la estación. Primero se estiró y luego los abrazó a ambos, lo que provocó que Navia gimiera, mientras Kianzi giraba la cabeza y pretendía no saber nada. De repente recordé que habíamos planeado dormir juntos la última vez, pero fui a ver a Funina esa noche. ¿Quieres compensarlo esta noche? No hay otra intención, solo fortalecer la relación entre ambos.
¿Cómo puede la amistad entre mejores amigos ser tan sólida como la amistad entre compañeros de armas? ¿Pero no sería demasiado indulgente hacer esto durante 2 noches seguidas? No, el sistema dijo que amplificaría mis deseos, así que debo contenerme. Si eso es lo que quieren, no puedo hacer nada. Tras desembarcar, notaron que Clorinde seguía siguiéndolos. Si los seguía en bote, tendría sentido, pero ¿por qué seguía allí? Cuando voy de compras con mis 2 amigas, siempre me resulta un poco extraño que me sigan otras chicas. Clorinde, ¿por qué sigues aquí? Ladeó ligeramente la cabeza, lo que hizo que las plumas de su tricornio se balancearan ligeramente. Su tono era un poco extraño, con una mezcla de agravio y enojo, pero era difícil saber qué estaba pasando. ¿Me permitirás irme de tu lado? ¿Por qué lo que dijiste me hace sentir como si te tuviera prisionera a mi lado y te tratara como mi manjar prohibido? ¿Realmente hice eso? Por un tiempo me sentí un poco inseguro. No solo eso, Kianzi y Navia también lo miraron con escrutinio. Basándose en su conocimiento de Clorinde, definitivamente no mentiría. Es decir, esto es verdad. Kianzi descubrió la clave. Preguntó, ¿no puedes moverte ni un paso? ¿Entonces dormirán juntos por la noche? Clorinde asintió inconscientemente, sí. A excepción de Clorinde, todos quedaron atónitos y luego parecieron sorprendidos. ¿Tú? Kianzi huyó enojado y agraviado. Navia no supo qué hacer por un momento. Por un lado estaba su hombre, y por el otro, su mejor amiga. ¡Ay, no! Clorinde me ha causado tantos problemas. Esto me traerá muchos problemas. Ahora debemos estabilizar la situación frente a nosotros. Abrazó a Navia antes de que ella pudiera reaccionar y la besó en los labios frente a Clorinde. Los ojos de Clorinde se abrieron de repente mientras observaba que sus cabezas se movían levemente y producían ruidos de estallidos. 2 de las 3 personas tenían los ojos cerrados y una los tenía bien abiertos. Después de mucho tiempo, un hilo de cristal unió las comisuras de sus bocas, formando un arco invertido. Clorinde sintió que su corazón se hundía como ese hilo de cristal, y finalmente se rompió con un chasquido cuando llegó a cierto punto crítico. Navia, que quedó atónita por el beso, lo escuchó en silencio. Navia, sí me acosté con Clorinde, pero fue solo un sueño sencillo. Te lo aseguro. Si no me crees, puedes preguntarle. Navia levantó levemente la cabeza y lo miró a los ojos, su tono era suave. Te creo, dijiste que no me mentirías. De hecho, Navia simplemente no quería avergonzarlo. Dado su carácter de arrastrarla a hacer ese tipo de cosas temprano en la mañana, si Clorinde realmente se acostaba con él, ¿cómo no iba a poner a prueba su fuerza?